miles de años, ¿no? de poetas y poetas y poetas definir justamente lo que es la poesía. Yo creo que hay una crisis de la estética desde hace mucho tiempo, es decir, después Hegel, bueno, etcétera, etcétera, todos los que conocemos, y después ¿qué? Después poético quizás. Es decir, dos extremos. La especialidad, digamos, de algún modo, aparte de la literatura argentina, era la literatura italiana. Entonces yo digo, Ungaretti dice mi illumino inmenso, casi intraducible, casi intraducible. Pasolini escribe Las cenizas de Gramsci. Son dos extremos, dos grandes poetas, enormes poetas, los dos. Entonces es muy difícil, yo pienso que, no sé, hay poetas, hay músicos poetas, creo, hay pintores poetas, y hay músicos que quizás no sean poetas, son grandes músicos que quizás no sean poetas. En estos días, desgraciadamente, ningún suplemento se ha acordado de que el 18 de mayo se cumplieron 100 años de la muerte de Mahler. Yo en ningún lado lo vi. Con todo el respeto por el rock, que es una expresión muy interesante, el último rockero que apareció le dedican 5 páginas, ¿no? Y se olvidaron de que se cumplieron 100 años de la muerte de Mahler. ¿De acuerdo? Entonces, es interesante esto, porque Mahler muere el mismo año en que Stravinsky estrena La consagración de la primavera. Y yo estaba pensando, hubo un escándalo, ustedes saben bien, una cosa muy conocida, cuando se estrena La consagración de la primavera, y fue un escándalo ruidoso, tan ruidoso, entre comillas, como La consagración de la primavera, pero quizás ha habido un escándalo que fue el escándalo del silencio, alrededor de la perspectiva de la obra de Mahler. Es decir, está en siglo XX, quizá, Mahler como Stravinsky, en distintas... Y acá voy a imprimir una cosa que es la tendencia, digamos. Hay tendencias naturales, que no son tendencias fijadas teóricamente, sino que son tendencias que uno nace, vive, ama, odia, etcétera, etcétera, etcétera. Sufre, se aburre, etcétera, etcétera. Cruces de todo orden entre la militancia política, las lecturas, esto, aquello, la familia, la escena familiar. Y todos esos cruces infinitos producen quizá un acto poético. Voy a volver a Mahler. Mahler es muy particular. Me acuerdo que, por ejemplo, en la Sexta Sinfonía de Mahler, él utiliza los encerros, escuchan, que es tan audaz en esa época introducir esa cosa manchada, perdóname, de la música, la contaminación. Y si hay algo que diferencia, por ejemplo, la poesía de Ungaretti de la poesía de Pasolini, ¿no? Dos enormes poetas, es que en Pasolini hay contaminaciones continuas, en Mahler hay contaminación también. Los encerros de la Sexta Sinfonía de Mahler son cencerros que son el producto de una cosa fundamental que es la famosa memoria. Es decir, Mahler nació, vivió durante sus primeros años en una zona del cruce de Europa, que veía desfilar ejércitos que iban de un lado para el otro, no se sabía para qué directamente, Imperio Austrohúngaro, etcétera, etcétera. Y esos encerros son muy distintos de una obra de Strauss, de Richard Strauss, que él utiliza también los encerros en la Sinfonía Alpina. Pero los encerros de la Sinfonía Alpina no tienen nada que ver con los encerros de Mahler. Hay una modernidad en la obra de Mahler que no la hay en la obra de Richard, que es un gran músico, ¿verdad? ¿No? De Richard Strauss. Entonces, a mí me parece que es cada vez más difícil, cada vez es más difícil establecer una diferencia profunda entre la poesía y la narrativa. Después de experiencias fundamentales de la literatura del siglo XX, Joyce en primer lugar, Joyce quizás sea un enorme por usted. Yo no creo que Ulises no sea
un enorme, larguísimo y extraordinario poema lleno de significado, porque yo creo que aquí está la cosa, la posibilidad de que, y esta acá hay una relación con la música no necesita paráfrasis, hay una imposibilidad absoluta de, digamos, de producir como una especie de acto de mimesis de la propia música. Yo no puedo decir la novena sinfonía de Beethoven es tal cosa y miren una paráfrasis de la novena sinfonía de Beethoven, ¿no? Es imposible, es lo que es. Hay un término que no sé si no está, no sé si es muy castellano, que lo usa mucho de la Volpe en la crítica del gusto, que es el concepto de icasticidad, que de algún modo es lo que dice Heidegger también en última instancia, que es lo que es lo que es y no es otra cosa. Hay una cosa como fatal, como ineluctable, como algo. Yo, por ejemplo, en esta cosa que se habló del Borges poeta y demás, no importa si fue bueno o malo, si como poeta es mejor, no interesa, pero la propia, yo particularmente no soy particularmente borgesista, es decir, con el enormísimo, más que respeto, enorme escritor, pero bueno, es algo que no le sugiere a uno cosas que otros poetas, digamos, argentinos, por ejemplo, no voy a dar nombres interesantes, considerados menores, qué sé yo, a uno pueden sugerirle. Porque uno de alguna manera, el poeta, es decir, en la praxis poética, que creo que es la clave de todo, la posibilidad de cierta libertad, es decir, el reino del arte, ¿no? Todas las estéticas hablan fundamentalmente de la poesía, es decir, no hay estética que no parta, es decir, no hablan de la música en principio, no hablan de la novela, ¿no es cierto? Hablan de la poesía, es decir, que hay una en el cine hay una poesía poética, hay grandes narradores en el cine, pero poeta es Tarkovsky, por ejemplo, claro, porque hay una unidad de concepción, hay una unidad de concepción en todo, una afirmación de una fuerte subjetividad además, y de una posibilidad de distintas lecturas. Yo creo que acá está la relación con la música, porque hay tensiones, yo creo. Es como una contradicción buena, así como hay ambigüedades buenas. La ambigüedad en poesía, y la ambigüedad semántica, es importante. Es decir, un poema puede ser un poema de 200 páginas, pero puede estar lleno de grandes significados, de grandes posibilidades de interpretación, de lectura y demás. Mahler, vuelvo a Mahler, se dan cuenta que soy muy mahleriano. Mahler decía que el arte es una flecha, la flecha que un cazador dispara al vacío, que no sabe dónde va a parar. Y acá hay otra tensión entre lo que podemos llamar la expresión y la comunicación. Yo creo que en muchos poetas, yo no soy fundamentalmente teórico, ya claro, quiero como descender, si lo permiten la expresión, a un terreno más de ubicarse en el panorama actual de la poesía en la Argentina, en el mundo, de todo lo que ha sucedido en poesía en el siglo XX, digamos. ¿Qué es eso yo creo que debe haber un caso dentro de la historia de la música? Schoenberg era un gran músico, evidentemente, pero yo creo que Schoenberg lo destruyó como músico su propia teoría. Quizá el más grande músico de la escuela de Viena, quizás sea el que menos escribió, que fue Alban Berg. Porque ahí hubo, ¿qué pasa? Ahí hubo, pero un poco lo que vos decías, es decir, en la poesía hay información de algún modo, pero hay una arbitrariedad buena, ¿no? Una fuerte presencia de la subjetividad y de la ocasión poética. Es una prueba de la traducción. Es muy difícil, cuando uno traduce a un poeta como Montale, supongamos, es muy complejo, saber por qué se le ocurrió en un momento determinado hablar de una anguila, y bueno, ¿qué conexión tiene hasta con un hecho de su propia vida? Porque ahí está justamente la relación entre el referente, digamos, de la vida real y el texto poético. En el caso de los grandes poetas es muy compleja, muy difícil, porque no es solamente eso que él vio, sintió, escuchó, sino que hay toda una historia anterior, que en cualquier acto humano además. Uno habla, se mueve, va, viene,
y de alguna manera es una historia propia, personal, que hace que uno vea que dos personas distintas, que dos personas aparentemente han vivido lo mismo, etcétera, etcétera, y no han vivido lo mismo ni expresan lo mismo. Yo me acuerdo de haber leído algunos textos de Vivier, ¿no?, del psicoanalista francés, exacto, Ancier, donde ellos decían, yo puedo decir que el arte, la poesía tienen una relación con la madre, etcétera, etcétera, todo lo que de alguna manera sabemos, ¿no? Pero ¿por qué uno es un gran poeta y el otro no? No lo sabemos.